Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos antes de ir a la pausa, nos acompaña William Gil. Él es diputado a la Asamblea Nacional en representación del Bloque de la Patria por el Estado Lara. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Diputado, el Tribunal Supremo de Justicia anunció una decisión según la cual se declaran nulas las sesiones de la Asamblea Nacional de los días 5 y 9 de enero, cuando eligieron la nueva directiva del actual periodo parlamentario y también cuando se declaró el abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro. ¿Esto qué significa y qué significa también que en consecuencia el presidente Maduro vaya a presentar su informe de gestión, su memoria y cuenta al TSJ y no al Parlamento? Sí, bueno, recordemos que cada año se debe instalar la Asamblea Nacional, correspondía el 5 de enero, donde, bueno, la anterior Junta Directiva saliente, donde estaba presidida por Ramos Ayub, cesaba sus funciones y debía elegirse una nueva directiva, tal cual ocurrió. Sin embargo, esta Asamblea Nacional continúa en desacato, es decir, producto de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, basados en, primero, el juicio político al presidente, entre otras cosas, en segundo lugar, la no desincorporación de los diputados de Amazonas, continúa esta asamblea de manera ilegal y ellos instalaron esta junta directiva ilegal, es decir, lo más grave es que hasta ahora no tenemos junta directiva y eso, a diferencia del año pasado, teníamos una junta directiva que fue elegida, electa allí en el hemiciclo de manera legal. Ahora no tenemos junta directiva, continuamos de manera ilegal y eso, bueno, agrava la situación de la Asamblea Nacional, que el 2016 lo que hicimos fue perder el tiempo en todas las sesiones y ahora continuamos en un desacato permanente al TSJ. Nosotros acudimos el día 6 al Tribunal Supremo de Justicia a pedir la nulidad de esta sesión. Ha fallado el día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia, lo que nos permite, bueno, y ordena allí el Tribunal Supremo de Justicia ponerse a derecho, no solo con la desincorporación de los diputados de Amazonas, sino también que continúan violando el reglamento interno, que continúan con las acciones contra el presidente que son inconstitucionales y eso hace que esta directiva no sea legal y que deba elegirse una nueva directiva. ¿Pero por qué continuaría el desacato si, como usted reconoce, la oposición desincorporó a los 3 diputados de Amazonas? Primero, bueno, porque todas las sentencias anteriores, recordemos la sesión del 13 de diciembre, donde se abrió un juicio político contra el presidente, el tribunal para ese entonces fallaba y decía que no debían continuar, primero deben cesar en esa actitud de desacato al TSJ y mientras eso continúe, continuará la Asamblea del desacato y bueno, lamentable para todos los venezolanos porque seguiremos nosotros perdiendo un tiempo valioso que fuimos electos nosotros para legislar y es lo que no está haciendo esta Asamblea Nacional. Y si el presidente Maduro presenta su mensaje anual en el TSJ y no en el Parlamento, ¿cómo queda la función contralora? ¿Quién controla? El presidente Maduro, tal como lo ordena la decisión del TSJ de ayer, debe ir al TSJ producto de que la Asamblea se encuentra, repito, en total ilegalidad, al margen de esta Constitución. El presidente irá, lo acompañaremos, todo el pueblo venezolano el día domingo a presentar la memoria y cuenta, producto de que la Asamblea Nacional, te repito, está en total desacato y ordena al presidente de la República presentar su memoria y cuenta. Nosotros lo que le pedimos a esta oposición irresponsable que continúa en desacato es que, bueno, cese su hostilidad contra las instituciones en esta lucha de un poder contra todos los poderes y se pongan a derecho para que la Asamblea Nacional, que es lo que esperan todos los venezolanos, debata temas, bueno, de interés para el país y que nosotros podamos avanzar en una agenda legislativa, porque el año pasado nos hicieron perder el tiempo, más de 38 sesiones donde los diputados de la MUD no asistieron a la Asamblea Nacional. Aparte de eso, bueno, todos los desacatos al reglamento interno de Interior y de Debates, donde, bueno, allí se viola permanentemente, ellos nos deben convocar con 48 horas de anticipación, no lo hacen, nos enteramos a pocas horas los puntos que se van a tratar, es decir, un conjunto de razones por las cuales siguen en desacato y bueno, nosotros esperamos que en el año 2016, porque así lo había manifestado Julio Borges en reuniones allí con nuestra directiva de la Asamblea, que bueno, ellos no estaban de acuerdo con la forma de dirigir como lo hacía Ramos Ayub y que ellos iban a entrar en la legalidad, pero no lo hicieron así, continúan en desacato y parece que es un refrito de las posturas de Ramos Ayub y continúan en esa posición ilegal de la Asamblea Nacional. Vamos a detenernos allí, diputado, en esa declaratoria de abandono de cargo. Los diputados de la bancada opositora insisten en que el abandono de cargo
no necesariamente es ausencia física de la persona, del funcionario público, sino no cumplir con las funciones que le da la Constitución al presidente Maduro. Han dicho que van a buscar la manera de explicarle a la gente que de facto no habría presidente de la República. ¿Qué va a hacer el Polo Patriótico ante esto? ¿Cómo ustedes interpretan esto? Lirio, muy sencillo. Si eso fuera así, entonces los diputados al Consejo Legislativo del Estado Miranda, producto que el gobernador del Estado Miranda no cumple con el pueblo, no vemos que no hace una vivienda, que no tapa un hueco, que no cumple con los servicios, por la ayuda de los servicios básicos a la población, entonces los diputados del Consejo Legislativo Regional se reunirían y dirían, bueno, el gobernador abandonó el cargo, es decir, no le corresponde a la Asamblea Nacional evaluar si se desempeña bien o no el presidente, eso le corresponde al pueblo venezolano en elecciones y que en el 2018 nosotros vamos a elecciones. Para ponerte un ejemplo, si eso fuera así, ¿quién designó al vicepresidente Tarek El Aissami, nuevo compañero como vicepresidente? ¿Quién lo hizo? El presidente de la República. ¿Quién aumentó el 50% del salario para los trabajadores y las trabajadoras, el pueblo venezolano? El presidente de la República, es decir, el presidente se encuentra en total ejercicio de sus funciones, preside la UNASUR, está en constante defensa de los precios del petróleo, es decir, vemos a un presidente comandante de las Fuerzas Armadas ejerciendo, es público, notorio que el presidente no ha abandonado el cargo producto de que se encuentra ejerciendo sus funciones como presidente de la República. Esto no es más que un desespero al ver que todo el año 2016 perdieron el año, pues no llegaron a nada, no hubo referendo, no lograron destituir al presidente y ahora están desesperados porque, bueno, los precios del petróleo comienzan a recuperarse, la agenda económica bolivariana comienza a desplegarse por el país y eso los tiene desesperados y, bueno, han hecho un refrito, repito, de lo que fue la actuación del 2016 y nosotros esperamos, hacemos un llamado que la oposición, como vimos, algunos diputados de la derecha, bueno, votaron en contra de esa destitución del presidente de la República, porque, bueno, eso no los lleva a nada, eso simplemente los lleva a trancar el juego y es lo que ellos no quieren, participar en la mesa de diálogo como lo venían haciendo el año pasado. Ya que lo menciona, justamente mañana es 13 de enero y es la fecha que estaba pautada para una siguiente reunión de la llamada mesa de diálogo entre gobierno y oposición. Ya la Mesa de la Unidad Democrática ha dicho que no piensa acudir. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Con quién se va a reunir? ¿Se van a reunir por separado con los mediadores que ya anunciaron que vienen, los expresidentes de UNASUR? Y sobre todo, quisiera que hablara sobre el motivo que argumenta la oposición para no ir a la nueva reunión. Ellos dicen que el gobierno no ha cumplido los 4 acuerdos referidos al respeto a la Asamblea Nacional, liberación de los llamados presos políticos, la aceptación de la apertura de un canal humanitario de medicinas y de alimentos y el cronograma electoral. Fíjate, quien no ha cumplido precisamente es la oposición. El gobierno, bueno, se ha comprometido, con la oposición, de un clima de diálogo, de acuerdo, de respeto a las instituciones. La oposición firmó allí en ese acuerdo que participaría en la lucha contra la guerra económica y hemos visto cómo el sabotaje continúa. Es decir, no han cumplido, es la oposición venezolana quien, bueno, desesperadamente con estas acciones en la Asamblea Nacional pretenden pararse de la mesa y el presidente lo ha dicho muy claro, nosotros obligaremos a la oposición venezolana, por supuesto por los caminos democráticos, convenciéndolos, haciendo que ellos pues entren en razón a dialogar porque nosotros impondremos la paz. Nosotros no nos vamos a convertir en un país, bueno, como Libia, Irak, que bueno, donde han tenido participaciones las fuerzas militares estadounidenses. Nosotros queremos seguir en paz y nosotros vamos a seguir haciendo el llamado. Ya el enviado del Vaticano, pues, como ustedes saben, ya anunció la participación en la mesa de diálogo, la disposición del presidente Nicolás Maduro, que desde el comienzo de su mandato, pues, ha llamado a la oposición a dialogar y nosotros vamos a seguir insistiendo en el diálogo. Así los más radicales de la oposición no quieran, esperamos que las personas, digamos, que son más democráticas en la oposición puedan imponerse y que podamos nosotros tener un diálogo fructífero. Diputado, justamente representantes de la bancada de la oposición en el Parlamento y también líderes de partidos opositores han dicho que el gobierno sí entendió que se ha configurado un nuevo escenario político luego de la declaratoria de ausencia del cargo del presidente Maduro y que a partir de allí arreciaría lo que ellos llaman represión y que una muestra fue la creación de ese comando antigolpe que según el vicepresidente Tarek El Aissami dio como uno de los resultados la detención del diputado Gilmer Caro. ¿Usted cómo interpreta esto? ¿Esto es así? ¿El procedimiento estuvo bien hecho aun cuando él siendo parlamentario tiene inmunidad? Nosotros tenemos la responsabilidad histórica de mantener este país en paz y lo vamos a hacer. Nosotros queremos felicitar al presidente Nicolás Maduro
por la designación de un conjunto de compañeros del Comando Antigolpe, donde ese comando se va a basar en que vamos a mantener nuestro país en paz. La detención de este diputado estuvo apegada a derecho. Nosotros la inmunidad parlamentaria, por ponerte un ejemplo, si yo al salir del canal voy a una panadería y con un arma atraco, mato a una persona, no quiere decir que no me van a detener las fuerzas policiales porque, bueno, soy diputado y gozo de inmunidad parlamentaria. No, la inmunidad parlamentaria no es usada para delinquir, para como lo encontraron, con un conjunto de armamento de alto calibre, para conspirar, para derrocar gobiernos, para llenar de violencia a nuestro país. La inmunidad parlamentaria es para nosotros simplemente ir al hemiciclo, en las actuaciones nuestras, poder expresarnos como lo estoy haciendo acá en Venevisión libremente y no para delinquir. Está siendo procesado ya este diputado, todo apegado a la ley, y nosotros vamos a seguir insistiendo en la paz y vamos a respaldar todas las actuaciones de este comando antigolpe, porque no vamos a permitir que vuelva la política de la quema de Simoncito, la política de la guarimba, del degollamiento de motorizados, a lo que nos quisieron llevar y nos llevaron, y hubo ya más de 40 muertos cuando pasaron estos hechos, y nosotros no lo vamos a permitir, y la paz se impondrá para todos los venezolanos, que es lo que quiere la mayoría. Chavistas y opositores queremos vivir en paz, desarrollar un país y, bueno, hacer un país productivo para tener una Venezuela potencia. Diputado, gracias por venir a exponer sus ideas aquí en la mañana de hoy. Así despedimos a William Gil, diputado a la Asamblea Nacional en representación del Bloque de la Patria y también del Estado Lara. Juan Francisco, quedamos contigo.